Eso de la desaparición, eso fue lo de ese problema que hubo, que yo vi que vos hiciste un hilo en Twitter, que hubo un problema ahí como con una natillera, que se metió Humberto Turrón Álvarez y que no se sabe qué fue lo que pasó ahí porque al fin, ¿qué fue lo que pasó en eso? Lo que me estás mencionando de 1958 Eso es del es 58. una de las varias crisis que tuvo Atlético Nacional en su historia, dado que, y me quiero ir más atrás, porque ya recuerda que hubo una época del fútbol colombiano que se llamaba El Dorado, muy célebre porque los equipos del fútbol colombiano tenían la chequera y la posibilidad de contratar jugadores extranjeros, muchos de ellos sin un acuerdo de transferencia internacional, que eso se ve hoy. Era una liga pirata incluso. Eso fue lo que la FIFA terminó acusando a Colombia y por esa razón fue que se privó de jugar las eliminatorias a la Copa Mundial de Suiza 1954. Por ese hecho hubo un acuerdo que se hizo en Perú llamado Pacto de Lima, y en ese Pacto de Lima todos los equipos que tenían jugadores no regularizados tenían que regresarlos a sus ligas de origen, clubes de origen. Todos los clubes estuvieron en mayor o en menor medida afectados. Nacional fue el que menor injerencia tuvo ahí, porque solamente contrató a un jugador no regularizado, Miguel Juan Sacini. El resto, lo que eran Millonarios, Deportivo Cali, fueron los más damnificados e inclusive tuvieron problemas para poder competir en las subsiguientes ligas, 55, 56, 57, 58. Porque, claro, ya al no tener las superestrellas que llamaban la atención, que eran dignos de colocarse en media página de los diarios de prensa, ya la gente no les atraía ir al estadio. Claro. Al no ir al estadio, las taquillas eran cada vez más bajas y era muy difícil sostener un equipo de fútbol en esa época. Una época pues muy diferente a la de hoy, que hoy no solamente los ingresos de un club son por concepto de taquilla. Entonces, ya más adelante, mm, presentaron problemas la mayoría de los clubes. Atlético Nacional e Independiente de Medellín no eran la excepción, eran las bajas asistencias las que incidieron primero en la crisis de 1956. Para hablar del 58 me remito a la del 56, ya que había tenido este tipo de problemas y que estuvo a punto de desaparecer. Empezaron a contemplarse posibilidades como la venta de bonos, de bonos para que les compraran las deudas y pudieran iniciar el campeonato, cosa que para la primera semana de abril decretaron que como institución iba a desaparecer, que no iba a ser parte era el décimo, si no estoy mal, era el décimo, no, era el octavo campeonato de mayor, y que se iban a liquidar a los jugadores, dándoles el pase libre. Se tocaron puertas y hay algo que los hinchas del Medellín se han inventado, porque es un invento, no lo voy a matizar, es un invento, de que el Deportivo Independiente de Medellín le ayudó
Atlético Nacional por medio de la donación de la taquilla de un partido amistoso, partido que se jugó el 15 de abril del 56. Ese partido fue organizado por lo que hoy conocemos como ACORD, la CORD, el Círculo de Periodistas de Antioquia. Entonces se llamaba Cicrodeportes, Círculo de Periodistas Deportivos de Antioquia. Y ese amistoso era no solamente para las arcas de Nacional, sino también para las de un Deportivo Independiente de Medellín, que tenía que pagarle a una buena cantidad de jugadores extranjeros que habían en el equipo. Larrace, Orlando Larrace, el Charro Moreno, por citar uno de los dos casos, René Seguini. Y esos fueron los artífices del título, de su primer título, que fue el año anterior. 55. Entonces no es, o sea, fue por partes iguales y una pequeña parte para Cicrodeportes. Eso está documentado en prensa. Está en el Colombiano. Eso inclusive está en la previa de ese partido. Se comentaba muy fehacientemente de que son para ambos equipos. La taquilla son para ambos equipos. Y en el diario La República de Bogotá mencionaba el caso adicional de que Medellín también estaba pasando por una situación no tan buena, no tan grave como la Atlético Nacional, pero sí estaba pasando a fugias por el concepto de que había que pagarle a los jugadores extranjeros del poderoso La Montaña. Bueno, entonces se pudo, en medio de todo eso, pues aún así, con el amistoso ya se tenía planeado, cantado que el club iba a desaparecer. Pero días después apareció un empresario, Enrique Montoya Gaviria, el cual le dio una mano muy importante al club y reapareció en el campeonato. La DIMAYOR le permitió incorporarse ya cuando ya habían corrido varias fechas del campeonato, se habían jugado 4 fechas. Cuando ya después en la 5ª fecha pudo volver a jugar el campeonato y lo hizo de visitante si no es contra Quindío, es contra Atlético Bucaramanga, una de las dos, se me escapa en este momento porque sí se me traspola lo del 56 y 58. El caso fue que ganó ese partido. Eso que me estás hablando es en el 56. 56, sí. Y ya después en el 58, ¿qué fue lo que pasó con esa natillera? Lo que pasó fue que fue algo similar, una crisis. Pero también era una crisis también en el Medellín. A pesar de que el poderoso de La Montaña logró su título de quizá el campeonato más desorganizado de la historia del fútbol colombiano. 58. 57, porque, o sea, fue el 57, pero terminó en marzo del 58. Por cosas que les dio por eliminar eran 2 equipos en ese campeonato del 57. Pero les dio por hacer algo que ya es normal para nosotros hoy, y era de que se eliminan equipos para jugar una ronda final, como una ronda final, unos cuadrangulares como lo que se ve hoy. Lo que pasó fue que ese campeonato lo terminaron jugando en marzo del 58 y eso implicó problemas económicos para el Medellín en cuestiones de contratos con los jugadores extranjeros. Y en ese caso, el DIN tomó la decisión de que no iba a participar en ese campeonato. Mientras que Atlético Nacional también estaba pasando por la misma situación, tuvo que jugar varios amistosos, más que todo contra equipos
argentinos. Con los amistosos buscaba la manera como de tratar de recuperarse económicamente, cosa que no pasó porque las asistencias eran muy pobres y también habían tomado la decisión de que no iban a participar en el campeonato del 58. Es que los años 50 para el fútbol colombiano fueron muy, pues, finales de los 50, porque obviamente llegó el Dorado, todas las estrellas se fueron y casi que todos los equipos quedaron en bancarrota, por así decirlo, y ya casi que ningún espectador iba al estadio porque estaba acostumbrado a algo, estaba acostumbrado a extranjeros, y claro, el fútbol nacional estaba muy poco desarrollado.